evaluar y mirar hacia atrás. Yo no sé cuántos pueden mirar hacia atrás y todavía pueden levantar sus manos y decirle gracias, Señor, porque ha sido un año de bendición. Me has sostenido, me has bendecido. Puedes tomarte un minuto y hacerlo de verdad conmigo y decirle, Señor, gracias por un año de protección, por un año de paz, por un año donde tu palabra me ha guardado, donde tus promesas se han cumplido, donde tu presencia me ha rodeado, donde tu mano me ha sostenido. Un año donde nada me ha faltado. He mirado a ti y me has contestado. He clamado a ti y me has escuchado. Vamos, iglesia, anímate. Anímate a levantar tu voz y a decirle, Señor, te bendigo porque tú has estado trabajando en mi vida. Te bendigo porque me has estado transformando, cambiando, bendiciendo. Me has hecho una nueva persona. Me has hecho algo lindo en mi corazón, Señor. Estamos felices por estar terminando este año y saber que Dios ha estado haciendo cosas lindas en nuestro corazón. Estamos contentos, ¿cierto? Hoy es el último domingo de este año. He estado pensando mucho qué pudiera yo compartir con ustedes que sea todavía navideño, que cierre la etapa de Navidad y que también nos enfoque hacia lo que viene, que nos enfoque un poco hacia lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a partir de ahora. Y veo una historia muy linda en la Biblia y quiero compartirla con ustedes en Lucas capítulo 1. El que tenga su Biblia, su teléfono, su iPad, lo que tenga. Lucas capítulo 1. Tiene la historia del nacimiento de Jesús, pero antes de esa, tiene la historia también del nacimiento de Juan. ¿Cuántos han oído hablar sobre Juan el Bautista? Jesús y Juan el Bautista nacieron en la misma época. Nacieron en el mismo tiempo. Solamente que de padres con contextos diferentes por completo. Y nacieron en un momento histórico donde Dios había decidido cumplir sus propósitos en la humanidad a través de Jesús. Y quiero comparar con ustedes dos personajes de los muchos que hay ahí en esta historia. Quiero comparar a Zacarías y María. ¿Quién sabe quién es Zacarías? ¿Sabe quién es? Zacarías era el sacerdote, uno de los sacerdotes que estaba oficiando en el templo en este tiempo. Ya era un anciano. Dice el versículo 5 de Lucas capítulo 1, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Escuche esto que es muy lindo. Dice, ambos eran como íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Creen ustedes que alguien así es digno de imitar? La misma Biblia dice que Zacarías y su esposa, ambos eran íntegros delante del Señor y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hay un pero. ¿Usted sabe para qué se usan los peros? Siempre que aparece un pero, aparece un problema. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya muy ancianos. Dos dificultades grandes hacían que dos personas íntegras no tuvieran el gozo de su corazón. Yo quiero cuidarme mucho de no tocar sensibilidades acá, pero es que la Biblia está llena de historias de mujeres estériles. La Biblia está llena de historias de mujeres entristecidas por este dolor de no poder tener hijos. Y todavía hoy en día lo seguimos viendo. Cuán doloroso es para una pareja cuando no pueden tener hijos, cuánta tristeza carga. Y aun cuando ya en nuestros días la cultura y la sociedad no discrimina a tales mujeres, ya hoy no hay problema social, ¿cierto? Es todo un problema emocional que si se deja tomar mucha fuerza se puede convertir en una amargura de alma, en un problema espiritual, en una falta de fe, falta de confianza. Pero la realidad es que ya hoy las mujeres estériles no son rechazadas por la sociedad, por la comunidad, por el país, por la cultura. Pero en tiempos de Jesús, para toda la cultura judía, toda la cultura hebrea, menospreciaba a las tales mujeres porque de alguna manera decían que algún pecado habían cometido para que tuvieran tal maldición sobre ellos.
El hecho de ser estéril era cargar una ignominia encima y pensar de alguna forma que habían ofendido a Dios y por eso Dios estaba enojado con ellos y no les daba hijos. Hay un salmo donde David dice: bendición de Jehová son los hijos habidos en la juventud. Así que cuando la juventud se le escapaba a alguien y ya no tenía hijos, el dolor era fuerte, doblemente. El dolor emocional, como una mujer cualquiera desea abrazar hijos en sus manos, pero también el dolor espiritual de sentirse rechazado y abandonado por Dios. Dice la Biblia que Zacarías y su esposa Elizabeth, los dos eran íntegros y que guardaban y cumplían irreprensiblemente los mandamientos del Señor. Por lo tanto, el pensamiento cultural queda completamente deshecho y roto ante esta declaración. Una persona íntegra también va a tener que enfrentar dificultades en la vida. El hecho de que estás enfrentando graves problemas no dice que estás en pecado. Quizás estás siendo probado para que tú puedas brillar como el oro y glorificar al Señor en tu vida. Los graves problemas no vienen solamente a causa del diablo que los trae, sino son permisión divina para que podamos brillar y mostrarle al mundo cómo los cristianos vivimos y pasamos las crisis y cómo todavía mantenemos nuestra fe, nuestra integridad, nuestra alabanza y nuestro orgullo del Dios al cual amamos y servimos. No tenemos por qué creer que la enfermedad solamente viene a causa del pecado, aunque sabemos que la enfermedad entró al mundo a causa del pecado. Sabemos que la muerte entró al mundo a causa del pecado, pero también sabemos que muchas veces somos probados en nuestra integridad a través de crisis, a través de enfermedades, a través de problemas. Y todo lo único que Dios está esperando es que nos mantengamos siendo las mismas personas íntegras y cumplidores del pacto que éramos antes de entrar en la crisis. Muchos de nosotros somos más fáciles de ser fieles al Señor cuando todo está bien, pero cuando la crisis aprieta, a muchos se le desvanece la fe, se le aflojan los pies y de alguna manera dejan de creer en Dios. Pero yo admiro a Zacarías, admiro a Elizabeth, eran mayores de edad, no habían tenido hijos y todavía Zacarías era ¿qué? Era un sacerdote, todavía estaba en el templo adorando, todavía entraba cada día en su turno a ofrecer sacrificios al Señor. Todavía seguía haciendo su trabajo y todavía su esposa, sin hijos, anciana ya, sin fuerzas, probablemente sin posibilidad ninguna de ya tener hijos biológicamente hablando, todavía retenía su integridad. ¿Cuántos recuerdan la historia de Job? Cuando retenía su integridad a pesar de la prueba y llega su esposa y le dice: ¿por qué retienes tu integridad todavía? Maldice a Dios y muérete. Porque ya no le quedaba nada más a Job que su integridad. Todavía sostenía en alto su fidelidad a Dios. Y yo oro, iglesia, para que en medio de nuestras pruebas y nuestras luchas seamos una iglesia que sostiene su integridad a pesar de las crisis y las pruebas. Yo oro que seamos una iglesia no tan valiente, que no vaya de aquí para allá dependiendo el aire como sople, sino seamos una iglesia firme en el Señor, que en tiempos buenos y en tiempos malos alabemos a Dios. Que digamos como David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuántos son esos que se proponen alabar al Señor en todo tiempo? Exaltarle de continuo. La historia continúa y dice en el versículo 8: un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo. Así era una familia muy grande y habían varios turnos. Un día que le había llegado su turno a su grupo, le tocó en suerte, o sea, no lo escogió, le tocó en suerte entrar en el santuario para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Note que había muchas cosas que hacer. Afuera había un altar donde se degollaban los animales. Usted ha leído eso, ¿cierto? Se degollaban los animales, se ponía la sangre, se prendía fuego, pero dentro del velo, un lugar donde la gente respetaba mucho más, porque el Señor había dicho que si alguien entraba ahí con pecado, con algún tipo de inmundicia o contaminación, moriría. Así que los sacerdotes se echaban suertes a ver quién entraba ahí. Y echaron suertes y le tocó a Zacarías entrar detrás del velo
a ofrecer incienso, del primer velo, no del segundo, pero del primero. Ahí estaba la mesa de los panes, que recordaba la provisión divina. Ahí estaba el candelabro de oro a la izquierda, que recordaba la presencia continua de Dios, un fuego que no se apagaba a las 24 horas. Y aquí en el centro, justo delante del velo que separaba el arca del pacto, ahí estaba el altar del incienso. ¿Cuántos saben qué cosa es incienso? Es como una hierba aromática que se pone para dar un buen olor. Y el Señor mandó que cada día se le quemara incienso en su honor. Pero a la hora que Zacarías fue, todo el pueblo estaba reunido afuera, era la hora de la oración. Y mientras el pueblo está afuera orando, Zacarías, representando al pueblo, entra y sencillamente comienza a quemar incienso, representando a todo ese pueblo, las oraciones del pueblo que estaban subiendo al trono de Dios. Yo no sé cuántos han sentido a veces la carga de la oración, cargados en su corazón por el bienestar del pueblo de Dios. Qué lindo cuando podemos interceder. Y ahí está Zacarías en una función de intercesor, en una función de un hombre de oración, es un hombre que es un adorador, un hombre que retiene su integridad, que retiene su fidelidad, está orando, está clamando. Señor, bendice a este pueblo, Señor, levanta a este pueblo, Señor, libera a este pueblo del yugo del imperio romano, Señor, envía al Mesías, Señor, trae el Salvador, Señor, queremos que los tiempos cambien, queremos que tus promesas se cumplan. Y está Zacarías clamando y clamando cuando de repente se le aparece un ángel. La Biblia dice que el ángel Gabriel se le aparece. Escuche, así dice: mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera, y en eso un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino ¿qué? Un gran temor. ¿Usted ha visto cuánta gente a veces ora: Señor, muéstrame tu gloria, Señor, yo quiero ver un ángel? Vamos a ver el día que eso pase. Le sobrevino un gran temor, pero el ángel le dijo lo que siempre Dios dice para introducir. ¿Cuál es la introducción que Dios usa siempre? No temas. ¿Por qué? Porque sabe que nuestra primera reacción ante un contacto con Dios es temor. La humanidad caída frente a la santidad de Dios, la vileza, la bajeza, la humillación nuestra frente a su majestad y su gloria, lo primero que produce es temor. Cuando usted oiga a esa gente que dice: no, porque yo tuve una revelación y yo vi los ángeles que se paseaban por mi casa y Jesucristo entró y me habló, y están tan así, tan tranquilos, no vio nada, lo estoy inventando todo eso es mentira. La gente inventa muchas películas y ve muchas novelas y después sueña con cosas. No es así. No hay una sola persona que se haya enfrentado a la majestad divina y no haya temido, no haya corrido, no haya gritado, se haya tapado la cara, se haya metido debajo de una hendidura, en una peña, haya inventado algo por tratar de soportar la potencia, la majestad y la gloria de nuestro Dios, que es sobre todas las cosas. Más bien hay un principio que dice que no hay hombre que vea su rostro y viva. Por eso el Señor a veces envía embajadores, emisarios, ángeles, para que hablen, para que nos dirijan, para que nos hablen, para que nos revelen, porque nadie podría soportar esto. Cuando Zacarías ve así a su lado derecho este varón de Dios, este ángel, dice que le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. ¿Cuántos quisieran oír a Dios hablar así? No tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Uno de los temores que nunca deberíamos tener es a que el Señor no escuche nuestras oraciones. ¿Saben por qué? Porque a menos que maltrates a tu mujer, siempre Dios va a escuchar tu oración. ¿Usted cree que yo estoy jugando? No, yo no estoy jugando. La Biblia dice que los maridos amen a sus mujeres y que las traten como a sí mismos, para que sus oraciones no tengan estorbo. Así que el marido que le dice estúpida a su mujer, después no ore, porque Dios no la escucha. Ya vieja, cállate ya tú, mongólica, anda. Después no vengas a orar y levantar las manos y adorar al Señor. Ve, arrepiéntete, sana el asunto con tu mujer, asegúrate que te perdona ella y el Señor, y después ora. Porque todo ese tiempo, aunque hagas 40 días de ayuno y oración, lo que vas a pasar hambre por 40 días porque el Señor no te escucha. ¿Usted se ríe? Haga la prueba. No haga la prueba. La realidad es
Que estamos hablando de no cualquier persona, de no cualquier loco en la calle. Estamos hablando de un hombre íntegro, que cumple los mandamientos de Dios. Por tanto, Zacarías podía estar convencido de que su oración era oída. Hay mucha gente que vive su vida como quiere y todavía quiere clamar y que Dios le responda. Tenemos que tener un cuidado. El Señor no es como un perrito al cual nosotros entrenamos, le damos órdenes y nos obedece. Y mucha gente ha traducido eso, no, yo sé que yo clamo y Él me escucha. Bueno, ¿y por qué tú estás tan seguro de eso? ¿Por qué estás tan seguro de que cada vez que tú clames Dios te escucha y cada vez que tú pidas algo Dios te lo da? ¿Y cómo otros están confundiendo lo que es clamar, lo que es pedir, lo que es rogar, y ahora lo están confundiendo con decretar, declarar, reclamar, y ahora a Dios no se le pide, a Dios se le da órdenes? Yo ordeno en el nombre de Jesús. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Nosotros dándole órdenes al Señor ahora. Y te lo ponen lindo, te buscan palabras en la Biblia para que tú te lo creas, y en la radio, y en la televisión, y todo muy grande, y lo que tú digas con tu boca, eso será hecho, y tú declaras, y tú decretas, y tú proclamas, y la gente se lo cree, y levanta hasta el dedo al Señor, y yo me imagino que el Señor se intimida y todo. Escucha, es una falta de respeto darle órdenes a Dios. Él es el pastor y nosotros las ovejas. Él es el rey y nosotros sus servidores. Él es el Padre y nosotros sus hijos. Él es el Salvador y nosotros los salvados. Para Él es toda la gloria y la honra. Y nosotros existimos para su gloria. Para su gloria. Mucho cuidado con darle órdenes al Señor. Ahí está Zacarías, un hombre íntegro. Pero no se atrevió ni aún a reclamar, Señor, por mi integridad. Yo, no. Aquí estoy intercediendo. Y el ángel le dice, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el Señor se complace en los íntegros de corazón. No trates nunca de torcerle el brazo a Dios viviendo tu vida como quieres. Primero arregla tu camino y después clama al Señor. Porque el Señor escucha.